Hola, buen día. Hoy tenemos un tema súper interesante donde vamos a hablar sobre vida, muerte, reencarnación y espiritualidad desde la iniciación. Como cada semana voy a estar en compañía de Raúl Olivares, fundador, docente y director académico del Instituto Raúl Olivares. Animamos a todas las personas que nos van a ver en el directo y luego a quienes vean la grabación, que si tienen alguna pregunta, nos la dejen en el chat. Compi, no sé si ya te llegó la invitación, ya te la he enviado, o tú No, solicita unirte y yo te digo que sí, porque abajo te sale unirse a la reunión y yo te digo que sí. exactamente, pero es que Pueden ir no es dejando todas las preguntas que les vayan surgiendo. Si alguien quiere recibir alguna biodescodificación en vivo, también directamente, si nos puedes poner un poco en contexto, ¿a qué te refieres con la espiritualidad desde la iniciación? Bueno, bienvenidos. Voy a poner un poco aquí la cámara. Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Gracias por estar aquí, gracias por esta oportunidad que se nos ofrece para hablar un ratito de lo que es la muerte, la vida, la reencarnación y la espiritualidad. Sandra, gracias también por tu parte, por estar aquí, por compartir todo esto. Cuando hablamos de espiritualidad, en la iniciación, me refiero a el despertar, ¿no? La espiritualidad en el despertar, en el ser que comienza a iniciar como dice José Luis París, ¿no? Sus 11 pasos de la magia, ¿no? Cuando comienza a despertar, cuando comienza a darse cuenta de que todo es una ilusión, ¿no? A eso es cuando nos referimos, cuando hablamos de espiritualidad de los iniciados, ¿no? El que comienza a conocerse a sí mismo. A eso es a lo que me refiero y nos referimos espiritualidad en la, en la iniciación de los iniciados. Cuando cada uno comienza a darse cuenta de que vivimos en un sueño llamado vida. ¿Mm? Sé si te he contestado a la pregunta que me acabas de realizar. ¿Por qué te ha surgido la idea de este tema, vida, muerte, reencarnación? Además es un tema, vamos a tocar, yo siento que un tema muy sensible cuando hablamos de muerte concretamente, más que nada por algunas formas de las personas interpretar la muerte. Entonces, no sé, ¿de dónde te ha surgido como esa inspiración para hablar de este tema? Pues, si te soy sincero, no lo sé. Simplemente sentí que tenía que hablar de estas cosas, ¿no? A lo largo de mi existencia y hasta hace poquito, pues he estado viviendo experiencias donde aparentemente se presenta la muerte, ¿no? O se presenta o la muerte de un ser querido, o la muerte de alguien a tu alrededor. Entonces ahí estas experiencias te hacen pensar, ¿no? Estas experiencias te hacen reflexionar, ¿no? Sobre qué es vida, qué es muerte. Entonces me vino la inspiración a través de esto, de experiencias no hace mucho, de seres en mi entorno muy, muy, muy cercanos donde han tenido que experimentar ese tránsito, esa transformación, ese cambio. Eh, y de ahí me ha surgido la idea, Sandra, me ha surgido de ahí. Ok, ¿y qué concretamente puedes aportarle, por ejemplo, a las personas con este tema? Porque sé que aún siguen habiendo muchas mentes que se resisten de pronto a la creencia de si existe la reencarnación. Cuando hablamos de reencarnación, a mí la palabra reencarnar, volver a encarnar, eh, para mí desde una parte muy profunda, eh, no que, o sea,
desde mi perspectiva, no creo en la reencarnación, pero sí en la encarnación, ¿no? O la desencarnación. Eh, Muchas veces nuestro ego nos hace creer que, bueno, ya solucionaré esto en otra vida, ¿no? Ya la vida siguiente, ¿no? De algo hay que morir, ya solucionaré esto en otra vida. Para mí no es que exista como tal reencarnación, sino más bien la encarnación. O sea, podemos, si quieres, usar el término reencarnar, pero simplemente no se nos da, no se nos está, es como se dice la rueda del samsara, se le dice la rueda del samsara, venimos a encarnar no tantas veces como sea necesario, sino venimos a encarnar a romper la rueda del samsara, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reencarnación, es como volver a encarnar para solucionar algo en este sueño llamado vida, que más que vida es muerte, ¿no? Mira, tenemos, Sandra, tenemos la mente humana, tenemos tan distorsionado, distorsionado eh, el concepto vida y muerte, tenemos tan distorsionado el concepto vida y muerte que los que estamos vivos tenemos miedos a morir, los que aparentemente estamos vivos tenemos miedo a morir y los que están aparentemente muertos tenido miedo a vivir. Fíjate cómo tenemos los conceptos cambiados. Creemos en la muerte estando vivos cuando la muerte está esperando a que tú creas en la vida, pero no que creas en la muerte, porque vivir es morir, morir es vivir. Encarnamos con un propósito y ese propósito no deja de ser amarse a uno mismo, conocerse a uno mismo, deshacer el mundo de la dualidad. Vamos a ir mezclando, ¿va? Voy a ir pegando saltos desde la vida a la muerte, reencarnación, vida, muerte, y iré poniendo ejemplos para que me podáis entender mejor. Cuando yo tengo un ser querido que se me va, tengo un padre, un abuelo, una madre que se me va, yo puedo estar creyendo que el que se ha ido es mi padre y el que estaba encarnado era mi padre, pero sigo creyendo que es mi padre, que era mi padre, y no deja de ser una proyección de mi mente dual. Ahí es donde, eh, ahí es donde, ahí, ahí es donde que hay que entrar, ahí es donde hay que, que llegar, ¿no? A esa parte profunda de nosotros donde sentir que mi padre no es mi padre, es mi proyección, o que mi hijo, yo como padre, mi hijo no es mi hijo, es mi proyección. Entonces, eh, se crea una ilusión cuando encarnamos de que vivimos en la separación. Vivimos o creemos que no vivimos en un sueño. Creemos que no vivimos en un sueño y estamos constantemente viviendo en un sueño. Se dice en muchos aspectos, en muchos sitios, he escuchado en muchas conferencias también, que los aparentemente muertos están más vivos que muertos y los que aparentemente estamos vivos, estamos más muertos que vivos, ¿no? O sea, a esto se refiere mucho también cuando, cuando decimos a un ser querido, ¿no? Eh, Descansa en paz, ¿no? Cuando tú comienzas a iniciarte en el mundo de la espiritualidad, cuando comienzas a iniciarte en el conocimiento de uno mismo,
te das cuenta de que nuestros seres queridos no pueden estar en paz hasta que nosotros estemos en paz con nosotros mismos. Y entonces les decimos desde acá, oye, descansa en paz cuando no somos conscientes, no somos conscientes de que no pueden descansar en paz hasta que nosotros estemos en paz con nosotros mismos. Desde donde estén esas energías, desde donde estén, en el estado en que estén, que no están en otra galaxia, que no están, que estamos todos, que si entramos por ahí, también están en otras galaxias desdoblados, estamos todos, ahí entramos más con la ley del desdoblamiento del tiempo, estamos desdoblados, ¿no? Estamos en todas partes en el mismo momento, multiuniversos, ¿no? Pero cuando hablamos desde de esas energías, un ser querido, cuando desencarna, mm, para esa energía se ha acabado el juego de esa encarnación, se ha acabado esa ilusión de esa encarnación. Y esa persona que se ha marchado, que se ha transformado, no ha sido consciente del para qué encarnó. Pero es que yo tampoco puedo ser consciente el para qué yo escogí a ese supuesto padre o ese supuesto ser querido, porque encarnado o desencarnado no es mi padre, es la proyección de mi mente. No deja de ser una proyección de mi mente. No deja de ser una una identidad, un juego, un rol, donde aquí, en lo que supuestamente es la realidad, no es la realidad, no deja de ser un juego, no deja de ser un juego de separación, no deja de aparecer constantemente cuando encarnamos, comienza el show de la dualidad que no existe, sí la polaridad, un mundo polar, pero no un mundo dual. Aunque aparentemente percibamos un mundo dual, venimos a corregir la percepción, venimos a sanar supuestas heridas que nunca existieron. Una herida de un abandono. Nadie puede abandonarte si tú crees en el abandono o si tú te abandonas, experimentarás en una encarnación o en otra, o en otra, o en otra, abandono, que te abandonen. Por eso venimos a encarnarnos tantas veces como sea necesario para desromper la rueda de samsara, romper el ciclo, pegar un salto cuántico y seguir expandiendo la conciencia. Cuando encarnamos, como se crea este juego llamado vida, eh, una de las herramientas son las emociones, ¿sí o no? De las herramientas son las emociones. Y resulta de que esas energías generan en lo denso, generan en lo denso, generan en la realidad esta tangible que tocamos en la 3D y en el cuerpo, la parte densa de los campos, la parte más densa, más corpuscular, parte corpuscular, genera estados vibracionales, genera formas en lo denso para que a través de lo denso podamos manifestar lo que no se ha resuelto en lo sutil. O sea, que a través del cuerpo podemos percibir qué no se ha resuelto en lo sutil. ¿Mm? Cuando decidimos desencarnar el cuerpo, decidimos, acordaros que del 100% de nuestra psique, el 98-99% es inconsciente. O sea, yo no decido conscientemente desencarnar. Yo no decido conscientemente desencarnar. Lo decide mi alma mucho antes.
Lo decide mi mente no consciente mucho antes de desencarnar, porque cree que ya, o bien, eh, bueno, no, simplemente porque cree que es el momento de marchar. O sea, aquí, desde la mente más consciente, podemos pensar que ese ser querido se marchó porque tuvo muy mala suerte o porque, vete tú a saber, ¿no? Pero resulta que inconscientemente, eh, se, inconscientemente es una decisión álmica, inconscientemente es una decisión del inconsciente. Al igual que si hablamos, por ejemplo, Sandra, no quiero entrar mucho en ese tema, pero he tenido aquí consultantes, ¿no? Con el pensamiento suicida, ¿no? Con el suicidio. Creemos que suicidándonos vamos a justificar algo. Y cuando desencarnamos, es como que eh, llegamos a donde tengamos que llegar, pero no hemos llegado con la lección aprendida. O sea, encarnamos para aprender, para romper la rueda del samsara, para romper ese ciclo, para expandir la conciencia, deshaciendo el mundo de la separación. Entonces, cuando una persona usa el suicidio, no tiene justificación alguna. ¿Por qué? Porque eso no justifica nada, porque tú has venido a aprender algo aquí. ¿Cómo? Deshaciendo tu percepción a través de las emociones, de la percepción, a través de morir en vida para poder vivir en muerte. Fijaros, es morir en vida para poder vivir en muerte, para poder expandirme, porque es la conciencia la que se expande. Cuando encarnamos y desencarnamos, es solo energía que eh, es como si necesitara este vehículo para aprender a expandir la conciencia. O sea, si yo me suicido por un pensamiento de mucho miedo a que no tiene sentido la vida, podemos llegar a pensar que no tiene sentido el que juguemos a deshacer la dualidad cuando no existe, cuando todos somos uno. Nuestra mente puede pensar, oye, no tiene sentido, ¿no? Que lo tiene todo el sentido. Y es jugar a morir para vivir, jugar en este sueño, morir para vivir. Y se muere, podemos llegar a morir deshaciendo nuestra percepción sin olvidarnos de una gran herramienta, las emociones. A través de las emociones morimos, de las emociones junto con nuestra percepción. Las emociones con nuestra percepción. Se dice, ya sabéis, ya sabemos, lo he dicho siempre mucho, no somos un cuerpo, no somos una mente, somos conciencia. Somos conciencia. Y la conciencia usa al cuerpo para manifestar una identidad en un mundo dual que no existe, para aprender a deshacer la dualidad, para encontrarnos a nosotros mismos a través del otro. Por eso, mi padre, cuando muere, no es mi padre, o cuando encarna aquí, cuando está aquí, no es mi padre, hace de un rol, hace de un juego, y mi padre no es mi padre, ni yo soy su hijo, sino vivimos en un mundo de ilusión de separación, donde creemos que mi padre es mi padre y yo soy su hijo. Y si es verdad que aquí en este plano existen jerarquías. Y claro, eso ya lo vemos en constelaciones familiares, claro, son roles, esas energías tienen una jerarquía. Pero más allá de esa ilusión,
más allá de esa ilusión, existe el que mi padre encarna para deshacer un juego. A través de mi padre, o a través de esa encarnación, tiene que haber otra encarnación llamada hijo para seguir deshaciendo lo que mi padre no ha deshecho. Es decir, que mi padre, cuando encarna, tiene una misión: conócete a ti mismo. Cuando mi padre, o a través del cuerpo, se manifiesta algo en lo denso, en el cuerpo, una enfermedad, un cáncer, lo que sea, cuando se está manifestando algo, el cuerpo es el que nos manifiesta qué bloqueo hay en lo sutil. Por eso, en el instituto, hacemos que las personas conecten con el despertar de la conciencia biológica, de esto que he hablado mucho. Ya sabes, Sandra, he hablado mucho del el despertar de la conciencia biológica, porque a través del cuerpo podemos hacer que las personas conecten a través de lo denso del cuerpo, conecten con lo sutil, con la herida del alma, con la herida que tiene que sanar, pero no sanar con el otro, que ahí es cuando metemos un curso de milagro en las formaciones, sino consigo mismo usando la proyección del otro. Entonces, si mi padre me abandonó, si yo tuve una experiencia de abandono con mi padre, a lo largo de la iniciación espiritual o durante esa iniciación, te das cuenta de que tu padre nunca te abandonó, sino de que tú te abandonaste a través de tu padre. Entonces, cuando tú sanas eso, cuando tú sanas esa herida y esa percepción, junto con esa percepción, se rompe la rueda del samsara. O sea, hay un salto cuántico. Cambiamos nuestro estado vibracional de conciencia. Entonces, cuando agradeces al rol, cuando agradeces a papá haberte escogido y tú haberlo escogido como padre, y nos estamos agradeciendo mutuamente, pero que al final me agradezco yo a mí mismo. Si yo agradezco a mi padre haberme escogido como hijo, me estoy agradeciendo, me agradezco yo haberlo escogido como padre, pero es como dos almas que viajaban en el mismo tren antes de encarnar, en el mismo vagón. Y, oye, ¿tú qué asiento llevas? ¿Este es tu asiento? Ah, no, pues yo soy un hijo que voy a ser abandonado por un padre. Ah, pues mira, yo soy el padre que voy a abandonar a un hijo. Ay, mira, oye, resulta que viajamos juntos, ¿no? Que venimos a experimentar esto. Pero dos almas que se reencuentran para reconocer que son espíritu. Dos almas que se reencuentran para reconocer que son espíritu. Entonces se trata de jugar al juego llamado vida para experimentar que estamos más muertos que vivos. ¿Cuál es el punto de conexión, Sandra, tan bonito que ya en la ley del desdoblamiento del tiempo nos habla? ¿Cuál es el punto de conexión entre la vida y la muerte? Los sueños. Los sueños, el momento REM, donde estamos en esa fase REM del sueño que aproximadamente dura 110 minutos, donde mi cerebro tiene una capacidad impresionante y está moviéndose y mis ojos se mueven a toda pastilla, como se suele decir. En el sueño REM es donde conectamos, digamos, la ilusión con la no ilusión. La ilusión llamada vida con la no ilusión, con el despertar, ¿no? Entonces, es llevarse ese despertar al sueño llamado vida. Es llevarse ese despertar al sueño llamado vida. Por eso nos duele tanto, que es totalmente biológico y natural, cuando fallece nuestra madre o fallece nuestro padre. Es como si me permites, con todo el amor del mundo y con todos mis respetos, usarte a ti. Si tú me permites usarte a ti, ¿vale? Cuando tu mamá fallece, ¿no? Cuando tienes esa emoción que es totalmente biológica, de ese afecto, porque has estado en su vientre. Es que fíjate, ¿no? Si has estado en su vientre, si hemos estado en el vientre de nuestra madre,
Resulta de que lo que yo siento lo siente mi madre. Si yo siento que mi madre se aleja y siento dolor, significa que mi madre siente que se aleja de mí. Mi madre siente dolor porque se aleja de mí y yo siento dolor porque me alejo de mi madre. Pero fíjate que ese pensamiento, con ese sentimiento, con esa emoción, están bajo el patrón de pensamiento de una mente de separación, porque yo sigo sintiendo que es mi madre, sigo pensando que es mi madre. Entonces, este dolor que yo siento totalmente biológico y natural está bajo el pensamiento de que hay algo denso, un cuerpo, al cual yo lo identifico como mi madre. Pero la conciencia no es mi madre una conciencia, yo otra conciencia. Somos la misma conciencia manifestadas en dos cuerpos distintos. A eso es a lo que me refiero. O sea, cuando sentimos ese dolor por la pérdida, es más biológico que espiritual, que también es espiritual, ¿eh? No estoy diciendo que no se pueda sentir ese dolor, es espiritual ese dolor, pero ¿desde dónde lo sentimos? Ahí es donde está la clave para tú romper la rueda de samsara, porque ese alma que desencarna llamada mamá, o que aquí se llamaba mamá, que no es tu mamá, sino que es una proyección de tu inconsciente, a eso me refiero. ¿Ves dónde terminamos al final? Siempre vamos a terminar en tu proyección, en que mi madre, cuando me mira a mí, soy su proyección, y yo cuando miro a mi madre, es mi proyección. Dos proyecciones con una misma conciencia, experimentando aparentemente hacer dos cuerpos diferentes y haciéndonos creer que mi madre es mi madre y yo soy su hijo, o mi padre es mi padre y yo soy su hijo. Y resulta de que la conciencia de mi padre es la misma conciencia mía y mi conciencia es la misma conciencia que me dé mi hijo, como, yo como progenitor y mi hijo. O sea que mi padre, yo como hijo de mi padre y yo como padre de mi hijo, somos la misma conciencia. Somos la misma conciencia. Y cuando encarnamos, nos creemos que somos diferentes. Nos creemos que somos tres cuerpos, mi padre, el abuelo, el padre y el hijo, aparentemente separados, pero que no lo están. Que son tres almas encarnadas, que alguna de ellas está esperando a romper la rueda de samsara, a pegar un salto cuántico de conciencia, para que a través de un patrón de pensamiento y a través de las herramientas llamadas emociones y percepción, deshagamos la separación. Dejemos de creer que somos un cuerpo. Por eso se dice que la muerte no existe, porque no somos un cuerpo. Es la materia, la ley de la entropía, la que hace que una materia, la materia, el cuerpo, se envejezca con el paso de los años, con la luz, con la lluvia, con la humedad, con no sé qué, porque hay materia que a lo largo es como una pila, que a lo largo se va deshaciendo, se va envejeciendo, pero no es el cuerpo el que envejece. Aparentemente, el cuerpo envejece, pero es solo el vehículo, lo que no muere es la conciencia, y la conciencia no deja de ser un campo de información, un observador, una conciencia universal, que cuando venimos a encarnar aparece una conciencia dual que no existe. Ibas a decir algo, Sandra, Sí, sí, pero ¿qué ibas a me decir? gustaría compartir un poco mi historia personal, como para todo eso que tú estás compartiendo, aterrizarlo a una experiencia concreta y pues yo la tengo. Es decir, mira, yo en menos, prácticamente en un año y medio, ha fallecido mi padre, ha fallecido mi madre y recientemente ha fallecido mi cuñada. Es un tema que todavía me emociona, pero todo el proceso lo he vivido desde un amor y una gratitud que gracias
por ejemplo, tú empezaste diciendo cuando te pregunté de a qué te referías con la espiritualidad y tú empezaste diciendo que es empezar el camino hacia sí mismo, es ser conscientes de que vivimos en un sueño y en una ilusión desde la conciencia proyectada en este cuerpo físico. Entonces, mira, yo he vivido en un año y medio 3 duelos que aún sigo transitando y siento que una de las cosas que me ayuda todos los días, porque todos los días, si no me acuerdo de mi papá, me acuerdo de mi mamá, ahora se me vuelve a activar todos estos recuerdos con el fallecimiento de mi cuñada. Y creo que una de las cosas que me ha hecho transitar todo este proceso desde el amor y la gratitud es la espiritualidad, porque desde mi percepción de la espiritualidad es comprender y experimentar en este momento humano que yo no soy, que soy más que un cuerpo, que soy más que la mente, que soy más que las emociones, que provengo de una mente consciente de la unidad. Entonces, cuando cambiamos todo ese paradigma un poco religioso y vivimos una espiritualidad más desde una parte más metafísica, una parte que trasciende aquello que no podemos percibir. Para mí, el fallecimiento de mi padre, mira, yo les voy a contar algo que todavía no se lo he compartido a nadie, y es lo siguiente. Cuando la primera semana, los primeros días del fallecimiento de mi mamá, yo seguí trabajando como si nada. ¿Esto qué quiere decir? Que yo viví mi duelo, o sea, desde mi parte psicológica humana, yo viví mi duelo, o sea, yo estaba en un momento de negación. ¿Cómo era forma de negarlo? Porque claro, yo ahora mismo vivo en España, mi madre está en Colombia. Mi forma de negar mi psique puedes ser muy espiritual y todo lo que quieras, pero tu parte biológica de la mente ego, de la psique, hay que trascenderla porque eso fue lo que vinimos a experimentar. Yo seguí dentro de mi negación o no, yo lo llevo bien y yo seguí trabajando. No pasaron ni creo que 2 semanas y me enfermé, cosa que es súper raro en mí porque siempre he sido muy saludable, pero el cuerpo me dijo, tú no estás asimilando que tu madre ha muerto. Y el cuerpo me paró y estuve prácticamente un mes y algo sin trabajar, haciendo lo mínimo para aceptar la muerte de mi madre. Eh, hubo con muchas personas con quienes he compartido y a nivel biológico, cuando fallece tu padre o tu madre, lo que tú decías ahora también, Raúl, y es que se nos activan cuando fallece alguien. Dentro de esta experiencia humana, a mí me gusta todo aterrizarlo mucho al mundo humano, dentro de nuestra experiencia humana, cuando fallece principalmente tu madre o tu padre, se te activan los programas de ese 99% que tenemos en el inconsciente. A mí se me activaron todas las heridas emocionales de abandono, de culpa, pero gracias a todos estos años aprendiendo a experimentar la espiritualidad desde la mente de unidad, desde el desapego, desde soy más que si yo siento que soy más que un cuerpo, más que la mente, a quien tengo enfrente es igual. Entonces, por eso cuando todo este proceso del duelo de todos estos miembros de mi familia es como un amor total, porque como yo elegí venir a encarnar en esta experiencia humana, a transitar todos estos procesos biológicos del inconsciente, emocionales, qué mejor manera que honrar todo este proceso y empezando por el mío, que honrar el tránsito que ellos han tenido, que aceptando todo el proceso desde el amor y la gratitud. Pero sí es verdad que por muy espiritual que alguna persona sea, las fases del duelo desde la Claro. psique hay que vivirlas, hay que experimentarlas. Claro. Si estás triste, lo digo también para las personas que de pronto, en el momento que sea que estén viendo la grabación, por ejemplo, lo que sea, por estar triste no dejas de ser espiritual ni dejas de estar en conciencia. Exacto. Por estar en negación no dejas de ser espiritual, no. O sea, todos nuestros procesos humanos hay que transitarlos y hay que vivirlos. Entonces, me gusta a veces hacer hincapié en esto porque creo que es experimentar inclusive en la muerte se experimenta el amor. Para mí absolutamente todo ese aprendizaje todo es amor y todo es gratitud, pero sí es verdad que es un proceso
de donde se te activan todas esas heridas emocionales, pero inclusive dentro de esas circunstancias también eso es amoroso. Así que todo esto que tú estás diciendo, compi, literalmente es algo que yo vengo atravesando en este año y medio de mi vida. De hecho, honramos a nuestros padres, honramos a nuestros seres queridos, honramos a nuestros ancestros cuando dejamos de verlos y sentirlos como nuestros padres, cuando atravesamos, cuando deshacemos la creencia de la dualidad. Es muy sencillo, Sandra, y inclusive podemos hacer algo en un minuto, en un minutito podemos hacer algo práctico, inclusive aquellas personas, Silvia, Talre, todos los que estén conectados, todos los que los vean, podemos hacer este pequeño ejercicio, inclusive tú también, Sandra, el de, si queréis, hacemos este pequeño ejercicio, podemos hacerlo en directo, este pequeño ejercicio. ¿Parece? Hacemos un pequeño ejercicio que yo te digo, relajaros, cerrar los ojos para concentrarnos un poquito mejor. Cierra los ojos, coge un par de inspiraciones, suelta. Y quiero que llevéis a vuestra mente una imagen dolorosa donde aparece quizás tu padre, la muerte de tu padre o la muerte de tu madre, o una imagen dolorosa que te cree dolor, una imagen que te cree dolor con tu padre, con tu madre. ¿La tenés? ¿La tienes ahí, Sandra? ¿Qué sientes? ¿Qué estás sintiendo? Perfecto. Y ahora, y ahora observa. Sila siente dolor en el pecho. Siente ese dolor en el pecho, pero ahora observa, Rolsan, qué estás observando? Cuando, por ejemplo, si usamos a Sandra, ha puesto a, a mamá colocándola en la bóveda o colocando, estamos viendo una imagen, estamos viendo una proyección, no estamos viendo a mamá. Si nuestra amiga Rosancilia ha puesto una imagen en su mente y le está creando un dolor en el pecho, ese dolor que se está creando en lo denso es una emoción en lo sutil que eh, digamos, eh, no transformada, bloqueada, porque una mente dual cree que aquello que ve es real. Es una emoción que se está somatizando, estoy viendo algo y si estoy viendo a mi padre o a mi hermano o a mi marido, ni es mi padre, ni es mi hermano, ni ha sido tu madre cuando ahora mismo la estabas poniendo ahí, Sandra. Es una proyección. Así que fijaros cómo en lo denso, en este juego llamado vida, que es el sueño, vivimos las cosas como real y llevamos un apego, es como para jugar necesitamos ese apego. Claro que es ese apego, claro, porque el dolor que tú sientes hacia tu madre es el mismo dolor que siente tu madre hacia ti. Pero mamá, en su encarnación, no fue consciente, no supo liberar a su hija,
del mundo de la separación. Entonces ahora la hija tiene la misión de liberar a la supuesta madre e hija de la separación. ¿Cómo? Deshaciendo la misma, deshaciendo el mundo de la separación. Y cuando sientes esas emociones, vas a sentir la emoción que siente mamá. Y cuando tú deshaces el mundo de la separación, cuando tú sientes que tu madre no es tu madre, sino que te eligió a ti para que tú deshacieras el mundo de la separación, es cuando tu mamá descansa en paz. No sé si me he hecho entender. Es cuando tu mamá descansa en paz, cuando tú sabes que tu madre no es tu madre, sino que no deja de ser una proyección de ti. Y ella, para ella, tú no dejas de ser una proyección de ella. Alguien tiene que acabar con la rueda de samsara, alguien tiene que dejar, alguien tiene que pegar el salto cuántico, el salto para que eso siga expandiéndose y no se quede en el mismo ciclo. Entonces, cuando despertamos, esos seres queridos quedan en paz, porque tú estás deshaciendo la dualidad. ¿Y sabes qué estamos consiguiendo? Que tengamos menos vidas para encarnar. Se requiere menos vidas para encarnar porque estamos volviendo a casa mucho más rápido, en línea recta. No estamos dando vueltas, y vueltas y vueltas. Y lo que tú no resuelvas aquí, tendremos que usar otra vida, otra encarnación, ¿eh? para resolverlo allá. Y no se trata de pensar, bueno, ya lo resolveré en otra vida. No, es que tú tienes una vida, tú tienes una encarnación. Por eso dije antes lo de la reencarnación, que no tomemos la reencarnación como, bueno, ya en otra vida mi arma, lo que yo doy. No, no, ya en otra vida lo solucionaré. No, no. Se te aporta esta línea llamada vida, sueño, se te aporta esta línea para que tú despiertes en conciencia, expandas la conciencia, deshagas el mundo de la dualidad, comiences a sentir y a percibir desde una mente, desde una conciencia universal. Y despertar no significa eh, no sentir a mi madre, no sentir el dolor. Por supuesto, es sentir el dolor que sentimos ante una pérdida. Pero ese dolor, si lo transformamos en sufrimiento, no estamos honrando a nuestro padre, no estamos honrando a nuestra madre. Aunque, no, aunque tú te convenza a ti mismo de que llorarle es bueno o es malo, aquí no se juzga, simplemente es desde dónde le estás llorando, con qué estado de conciencia le estás llorando, porque no le estás llorando a tu madre, le estás llorando al ego, que cree que tu madre es tu madre y tú eres tú. Creo que me he explicado bien o muy bien. El ego es el que le estamos llorando, el ego es el que nos hace llorar hacia alguien, porque cree que tu madre es tu madre y tú eres tú. ¿Es necesario ese dolor de apego? Sí. ¿Es necesario ese dolor de apego? Sí. ¿Es necesario el sufrimiento? No. ¿Es necesario el dolor de ese apego? Sí. Para darme cuenta de que no estoy separado de mi madre, ni de que nunca lo estuve, inclusive encarnada. Inclusive encarnada, no estamos separados. Somos uno. Fíjate que el dolor aparece cuando desaparece el cuerpo, pero si la muerte no existe y sentimos el dolor cuando desaparece el cuerpo, porque ahí cuando encarnamos en el cuerpo es cuando creemos que somos un cuerpo.
A eso es lo que también nos refiere, si te acuerdas, el curso de milagro, cuando nos hace creer que somos un cuerpo. Y el ego es el que crea el cuerpo para mantenernos separados. Por eso es tan sencillo ese ejercicio que hemos hecho. Cuando nuestra amiga Rosancilla ha sentido un dolor en el pecho por alguien o por una imagen que está viendo, que quizá le sucedió, sí, ¿vale? Pero resulta que lo que le estaba sucediendo era una proyección de su mente. O sea, siempre estamos sufriendo por una proyección, porque es que no somos conscientes de que somos proyecciones, de que vivimos en un mundo holográfico y hay que transitar, obviamente, todas esas emociones, pero ¿desde qué estado de conciencia las transitamos? ¿Con qué percepción las transitamos? ¿Desde qué estado de conciencia las transitamos? Por eso es muy importante de que tus actos al mundo, para tú poder expandir el amor, es observarte desde qué estado de conciencia estás dando, desde qué estado de conciencia estás dando, desde qué estado de conciencia estás recibiendo. ¿Desde qué estado de conciencia estás dando? ¿Desde qué estado de conciencia estás recibiendo? Compi, yo creo que aquí aplica, por ejemplo, yo hablo solamente desde mi absoluta experiencia y es, una cosa es cuando tú lloras desde la culpa y desde esa herida emocional biológica y otra cosa es cuando tú lloras desde la gratitud. Sigue siendo el llanto, sigue siendo la emoción de la tristeza, pero desde qué espacio, se los digo porque yo he llorado de estas maneras, ¿vale? He llorado desde sentirme culpable por creerme esa ilusión de esa herida emocional biológica y es perfecto porque yo tuve que haber atravesado eso para poder trascenderlo y empezar a llorar desde el amor y la gratitud. O sea, empezar a experimentar. Tuve que haber experimentado la tristeza desde lo biológico y la herida de abandono para poder trascenderla y Exacto, experimentar el llanto y la exacto, tristeza desde la gratitud y desde la unidad. Es exacto. desde qué espacio estás llorando. Por ejemplo, este ejercicio que tú has hecho, a mí no me ha llegado a la herida porque ya sé que no hay una herida, porque Porque ya quizá ya no lloré, la haya, porque claro, quizá ya no la haya. claro, claro, claro. Y vamos, compi, que tú has estado conmigo en todo mi proceso y cuando el cuerpo me dijo, Sandra, tienes que parar y sentir el dolor, estuve un mes tumbada en una cama sin poderme levantar, porque mi conciencia utilizó mi cuerpo, me mandó una enfermedad y me dijo, Sandra, para, no te vas a levantar de la cama en un mes porque tú tienes que experimentar ese dolor físico, experimentar la culpa, trascender esa herida emocional y luego sí, yo por eso les digo, yo a veces estoy X y en ese momento lloro, pero lloro no ya desde la culpa ni desde la herida, sino lloro desde la gratitud. Me encantaría que si alguien ha experimentado esto, lo dejara luego en los comentarios, porque Exacto. son llantos y la tristeza se experimenta desde un espacio totalmente diferente. Además, hay muchas personas que me preguntan, oye, ¿cómo sé yo si he sanado esa herida? Vamos, venga, ¿te puedo acompañar? Venga, vamos a ese momento, que sea a través de una hipnosis, a través de una constelación, a través de lo que sea, ¿no? Cierra los ojos, vete a ese momento. ¿Cómo sé yo que la herida está sanada? Porque siento paz, porque estoy viendo la imagen de mi padre o la imagen de mi madre, pero siento que no es mi madre. Solo veo una imagen, pero no siento a mi padre. Me siento a mí a través de mi padre. Me siento a mí a través de mi madre. Agradezco la imagen, agradezco la proyección. No agradezco a mi madre como cuerpo de mi madre como tal, sino agradezco la proyección a la cual ella escogió para proyectarse en mí y yo proyectarme en ella. Dos almas que vienen a reencontrarse para saber que venimos de espíritu. Dos almas aparentemente divididas, encarnadas en cuerpos diferentes para saber que son espíritus.
de que no hay diferencia entre una madre y un padre, entre una madre y un hijo, entre un padre y un hijo, sino que somos uno. Pues cuando transitamos ese dolor biológico con otro estado de conciencia, es cuando el duelo te puede durar 6 semanas, no 6 años, ni 22 ni 25, como en muchos casos he tenido aquí. Personas que el dolor lo transforman en sufrimiento, pero porque creen que sufren. A mí se me quedó pillada tu Que me ha imagen entrado en una... Instagram. Ah, vale. Compi, si puedes volver a repetir porque a mí se me quedó pausado, entonces Sí, al por menos yo no favor, un escuché la última segundito. Es parte. que me ha entrado una llamada. Un segundito. ¿Y me escuchas? Ya, Es perfecto. que me había entrado una llamada y se ha cortado. Como tengo el terminal del móvil. Eh, Decía que dos almas que en función de con qué conciencia yo sienta el dolor biológico, ¿cómo sé yo que estoy en paz? ¿Cómo sé yo que estoy transitando, que he transitado, que he deshecho la dualidad? Cuando hay paz en mí, cuando desde este momento, desde este instante presente, yo me conecto con una imagen, con una situación dolorosa aparente y ya no hay dolor, hay paz, hay agradecimiento, yo ya no siento dolor y solo veo una imagen, solo veo una experiencia que el alma ha tenido que experimentar. Solo percibo una experiencia, pero no percibo lo real, sino percibo un sueño. Sigo percibiendo lo que fue un sueño, donde para mí en ese momento no fue un sueño, ahora me di cuenta de que lo fue. Y ahí es donde el dolor se acaba y comienza la gratitud y comienza la unidad, la conciencia de unidad, el amar. Amar es deshacer, amar es deshacer la dualidad. Amar es dejar de creer que yo puedo amar a mi esposa si yo no me amo. Amar es dejar de creer que mi padre me ama si yo no me amo. No, mi padre no me puede amar porque mi padre no sabe qué es amar. Entonces alguien tiene que saberlo, alguien tiene que experimentarlo. Entonces si en el rol de mi padre no consigue eso, alguien tiene que conseguirlo. Alguien tiene que encarnar, llamado hijo de papá, encarnar para sanar lo que mi padre, o sanar lo que yo a través de mi padre no he conseguido sanar. Al fin y al cabo es como si yo usara a mi padre para verme a mí mismo, mi padre me usara a mí para verme a mí mismo, yo usara a mi madre para verme a mí mismo, mi madre me usara a mí para verme a mí mismo. Es maravilloso. El Bhajavarata guía, lo comparte cuando Krishna le habla a Arjuna en el campo de batalla. Exacto, aquí está nuestra amiga Silvia. Hay toda la historia, ya, que todas las culturas ya nos hablan o el libro tibetano de los muertos, ¿no? Que al parecer no se llama así, lo que dice José Luis París. Le cambian el nombre, ¿no? Lo manipulan, pero eh, no sé si a través de esta pequeña charla, pues hemos podido comprender que la vida no es vida, que cuando abrimos los ojos por la mañana es cuando comienza, cuando estamos muertos, y cuando nos quedamos dormidos es cuando comenzamos a vivir, ¿no? Cuando nos quedamos dormidos aparentemente y entramos en ese sueño REM, es cuando estamos viviendo. Y cuando entra la conciencia en este cuerpo y despertamos, vemos un mundo de ilusión y estamos más muertos que vivos. Y aquellos que ya no están con nosotros están más vivos que muertos.
Y entonces nosotros desde aquí vemos un dolor porque no está el cuerpo de mi mamá, como no está el cuerpo de mi papá. Pero qué curioso que cuando cierro los ojos siento a mi mamá, siento a mi papá. Sí. Y entonces dices, joder, entonces que estoy sintiendo constantemente, le siento, no le veo, ya no le veo, pero le siento, ya no le veo, pero le siento. Claro, mientras estaba encarnada nuestra mamá o nuestro papá, yo lo estaba viendo, pero no le sentía, fíjate, pero no le terminaba de sentir. Se trata de que esté encarnado o no esté encarnado, se trata de sentir, se trata de bajar. Entonces, cuando comenzamos el despertar espiritual, la iniciación, si te das cuenta, bajamos al corazón, cogemos a la mente y la ponemos a disposición del corazón. Y ahí conectamos con el sentir. Y ahí es cuando solucionamos los conflictos con nuestros padres estando encarnados o se pueden solucionar esos conflictos estando desencarnados. Porque la muerte no existe, solo desaparece el cuerpo, solo abandonamos el cuerpo. Pero la información sigue estando en nuestro inconsciente. Por eso, si yo no soluciono algo con mi padre estando encarnado, voy a proyectar lo que yo no solucioné, que tenía que solucionar en la ilusión, lo voy a proyectar en mi pareja. Voy a traer una pareja que sea mi padre. Y en vez de casarme con mi marido, me caso con mi padre. Y en vía de codificación después vemos que se acaba de casar con su padre. Que en este juego llamado ilusión no ha trascendido la conciencia y la percepción con el conflicto con su padre, estando encarnado o desencarnado. Pero como toda esa información la llevamos a nivel inconsciente, pues el inconsciente nos proyecta todo eso que no hemos sanado ancestral, nos lo proyecta ahí delante. O sea, no deja de ser una proyección. Todo lo que mi padre no sana consigo mismo va a tener una necesidad inconsciente de tener un hijo para que siga proyectando lo que mi padre no ha sabido solucionar. eh, Se crea un hijo para que deshaga. Es como que el amor que hay en mi padre, que no se da cuenta de que ese amor se tiene que expandir al hijo, porque el amor es el que no, el amor no puede implosionarse, el amor tiene que expandirse. Entonces se necesita ese hijo para solucionar las necesidades inconscientes de papá y de mamá. Y se necesita esa madre para solucionar las necesidades inconscientes del abuelo y de la abuela. Y se necesita a esos abuelos para solucionar las necesidades inconscientes del bisabuelo y de la bisabuela. Entonces, vas a acabar la rueda de samsara, tiene que expandirse, romper la rueda, romper el ciclo. Y contra más rompemos el ciclo, menos vidas encarnamos, porque estamos más cerca de casa, estamos más cerca de que el juego se acabe, estamos más cerca de ese apocalipsis donde un futuro, un pasado y un presente se deshacen, que eso ya hablaremos largo y tendido en otra conexión cuando hablemos del desdoblamiento del tiempo, donde el milagro está a la espera del perdón. El milagro está a la espera del tiempo en que se deshaga el tiempo para que aparezca el milagro. Y ese milagro al fin y al cabo te trae paz. ¿Mm? Bueno, gracias, compi, por estas palabras y este tema de hoy. Gracias a las personas que se conectaron en directo. Gracias a las personas que luego van a ver la grabación, ya sea por Instagram o por el canal de YouTube. Y bueno, una invitación para todas las personas que quieran de alguna manera aprender herramientas desde la mente para conectarlas con el corazón a través de la biodescodificación, un curso de milagros, lenguaje no verbal. Pues ahora, en el momento de justamente de salir este vídeo, empezamos nuevas formaciones en descodificación biológica en Sevilla, Málaga, Córdoba, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera y dentro de poco también estaremos en otras provincias de toda España.
Ya saben, si quieren aprender a cómo adquirir herramientas que nos ayuden a este despertar de la conciencia, comprendiéndolo desde la mente biológica, integrándolo desde nuestra esencia espiritual y metafísica, pues amorosamente en el instituto uno de nuestros propósitos es tocar corazones y ofrecer todos los conocimientos posibles, acompañando a las personas en toda esta transformación personal. Pues, compi, muchísimas gracias y algunas palabras si quieres ya para Gracias. despedirte el día de hoy. Nada, gracias a los asistentes y gracias a los que nos verán y gracias a este pequeño espacio por y para compartir.